¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Conexión Deportiva, como siempre. Como nos compromete todos los lunes, estamos acá por Sonic TV. Como siempre, estamos en vivo y en directo para todos ustedes, para toda la ciudad de Villa Cañas, para llevarles el mejor resumen que se les puede llegar a brindar del sur de la provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas, porque va a haber un resumen deportivo, por supuesto, desde lo regional, como siempre empezamos esta edición de Conexión Deportiva y después se vendrá lo nacional e internacional como para redondear un gran programa deportivo. Obviamente desde lo regional, Liga Venadense de Fútbol, porque vamos a hacer el análisis, vamos a hacer lo estadístico, resultados, tabla de posiciones y vamos a cerrar con una nota en vivo y en directo con Juan Ignacio Tardío, porque ayer fue fundamental en lo que fue la victoria de Studebaker, porque sí, el verde ganó en Venado Tuerto, ya se los anticipo, le ganó a Jorge Newbery de Venado Tuerto. Studebaker es el puntero hoy de la fase regular y por supuesto todo lo que es lo estadístico lo vamos a cerrar con la nota en vivo y en directo con Juan Ignacio Tardío, que hoy es el arquero titular indiscutible, consolidado ya en el arco del verde de Villa Cañas en primera división. Obviamente vamos a tener zonas repechajes, C y D. Estuvo jugando Sportman ayer por la tarde en el Raúl Poche Amorós. Sportman, que lamentablemente no pudo clasificar a la zona de campeonato, tendrá que afrontar este largo camino que se lo vamos a estar explicando aquí por Conexión Deportiva. ¿Qué tiene que hacer Sportman para ganarse un lugar en la promoción? Ayer arrancó el camino del equipo Tren Blanco, del equipo de Sandro Ingalina. Independiente de Villa Cañas no jugó en la jornada de ayer porque las zonas campeonato que vamos a repasar también aquí en Conexión Deportiva comenzarán la semana que viene. Así que tendremos todos esos condimentos en la Liga Venadense de Fútbol. El básquet arrancó la primera final del torneo Apertura de esta Asociación Venadense de Básquet, porque ya hubo partido entre Olimpia y Atlético Lortondo. Vamos a repasar lo que ha sucedido el último viernes por la noche y haciendo ya una previa de lo que va a ser el próximo viernes el segundo partido. No mucho más desde lo regional, porque no hubo actividad en el hockey, por ejemplo, y no hubo alguna que otra actividad deportiva, pero sí vamos a desarrollar bien estos dos temas que le estoy explicando, con una nota en vivo incluida, así que estaremos hablando al respecto. Desde lo nacional e internacional, por supuesto, Mundial de Clubes, se terminó el primer Mundial de Clubes organizado por la FIFA. Creo que fue un éxito, creo que no hubo ningún tipo de problemas. Vamos a hablar del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, el mejor equipo de Europa, porque lo ha demostrado en el Mundial de Clubes y le ganó justamente al Paris Saint-Germain. Vamos a estar desarrollando este tema también. Tenis, porque se jugó la final de Wimbledon ayer por la mañana, el mediodía del día domingo. Estuvieron jugando los dos mejores jugadores del mundo la final del tercer Grand Slam del año y por supuesto vamos a cerrar con el fútbol argentino, porque volvió la Liga de los Campeones del Mundo con el estreno de Ángel Di María, por ejemplo, en Rosario el sábado por la tarde, a la espera del debut de Leandro Paredes, hablando un poco de los campeones del mundo, ya el Hugo Acuña, Montiel, Pesela, Armani, en River. Anoche estuvo jugando el Millonario justamente en el Estadio Monumental. Arrancó el fútbol argentino y vamos a repasar los resultados en esta edición de Conexión Deportiva. Así que todo eso estará en el programa de hoy. Ahora vamos a la pausa y ya rápidamente nos metemos en el desarrollo de lo que fue una nueva fecha en la primera adicional A y cerraremos con la nota con Juan Ignacio Tardío. Pausa y ya volvemos. Volvemos a Conexión Deportiva, aquí estamos en otro bloque. Antes que todo voy a pedir disculpas si me noto un poco raro en la voz y no sale la voz como en programas anteriores, porque estoy realmente un poco complicado de la garganta, ¿vio? Miren, acá hay un caramelito que ya quedó uno del varios que ya me he comido de caramelos de miel como para mejorar un poco la voz, así que bueno,
voy a pedir disculpas a toda la gente que nos sigue, ¿no? Realmente contento y agradecido por la gente que nos sigue lunes tras lunes, así que el mayor de las felicidades desde aquí, desde Sonic TV. Liga Venadense de Fútbol, ahora sí, nos metemos de lleno, vamos a repasar resultados de la 18ª fecha, tercera de las revanchas de este campeonato de primera división, que tuvo estos resultados, análisis por supuesto de lo que ha dejado la fecha, tabla de posiciones. Vamos viendo cómo va tomando cada vez más color lo que es la zona de playoff con cambios, con algunos cambios que hay, algunos salieron de la zona de playoff, otros entraron, cambios en la punta, algunas modificaciones en la parte de abajo. Vamos a analizar todo esto en este momento. Y por supuesto lo venía anticipando y lo venía diciendo. Studebaker de Villa Cañas le ganó a Jorge Newbery de Venado Tuerto 2-1 en un duelo de los dos mejores equipos de la fase regular. Por lo menos en los números estaban demostrando eso. Ahora el que se metió también en la conversación es Unión y Cultura de Murphy. Pero Studebaker ahora no solamente ganó un partido que venía perdiendo, un partido en el 0-0, donde Juan Ignacio Tardío, que va a estar en los estudios en instantes, fue fundamental, conteniendo un penal. Ganaba Newbery, Studebaker lo dio vuelta, se llevó un triunfazo del Vicente Ferretti y queda consolidado arriba en la tabla de posiciones. Y también, por supuesto, la antesala de lo que va a ser la final de la Copa de la Liga, porque justamente Jorge Newbery y Studebaker van a ser los protagonistas de esta gran final de la temporada 2025. Todavía no hay información oficial dónde se va a jugar, qué día, qué hora, pero sí se sabe que Newbery y Studebaker son los finalistas de la Copa de la Liga. Recordamos que Studebaker no completó su partido frente a Sportman Carmelense en las semifinales, pero el fallo de la Liga Venadense lo dio por partido ganado a Studebaker tras los incidentes que hubo en cancha de Sportman Carmelense tras la agresión a un juez de línea. Belgrano de Santa Isabel. ¿Vio cómo es el fútbol? Es una cosa increíble lo que es el fútbol, lo lindo que es el fútbol. También voy a hablar, cuando hablemos del Mundial de Clubes, también voy a hacer hincapié de lo lindo que es el fútbol, porque por ahí te da sorpresas, por ahí no hay nada decidido, por ahí está todo por darse. Y fíjense la victoria de Belgrano de Santa Isabel. ¿Recuerdan el programa pasado, la edición anterior, que hablábamos de Belgrano y la derrota muy pero muy complicada que tuvo en Teodelina por 8-0 frente al Lomo Negro, donde decíamos que Belgrano quizá le va a costar, cómo va a hacer para recuperarse del mazazo que había recibido frente a Teodelina? Sacó un partido importantísimo ayer como local, que esto es lo que le sirve a Belgrano, esto es lo que le tienen que importar a Belgrano, que de acá al final, cuando termine la fase regular, tiene que ganar todo el local. No le queda otra al conjunto de Santa Isabel. Metió un triunfazo ayer en el Manuel Boggio, le ganó 1-0 a Peñarol del Hortondo y por supuesto que le da un poco de aire, un poco de respiro, un poco de tranquilidad también a Belgrano luego de lo que había sido esa derrota categórica frente a Teodelina la semana pasada, y ahora las cosas cambian. Cuando veamos la tabla de posiciones nos vamos a dar cuenta de que Belgrano ha metido un gran triunfo. Y el que no para de ganar es Teodelina, porque realmente se le ha cambiado el chip al conjunto ahora dirigido por Matías Gutiérrez y ahora no para de ganar. Ganó en Magiolo, Teodelina 2-0 a Sarmiento, justamente viene de 6 partidos sin perder en Lomo Negro. 3 empates y 3 victorias para el conjunto de Teodelina, y ahora cuando veamos la tabla de posiciones lo vamos a ver al Lomo Negro en una posición totalmente diferente a lo que estaba hace un mes atrás. Por supuesto que ha habido un cambio, ha habido una mejoría, algunas vueltas que hubo en el conjunto lomonero, por ejemplo la vuelta de Jeremías Tassioli al primer equipo, consolidado con refuerzos, con jugadores, ya la cara del lomonero es otra, y le había ganado, recordemos, 8-0 a Belgrano, le venía a ganar a Newbery en Venado Tuerto y ahora consolidó su tercera victoria consecutiva en Magiolo frente a Sarmiento. Unión y Cultura de Murphy. Hablábamos justamente de Studebaker y de Jorge Newbery, justamente que eran los dos mejores equipos de la fase regular. Bueno, Unión y Cultura le ganó a Belgrano de Santi Espíritu 1-0 ayer en el Ángel Garrica, en la localidad de Murphy, y ahora Unión y Cultura es el nuevo escolta de Studebaker. Por supuesto que aprovechó hasta ahora ese bache de Jorge Newbery, que ha perdido 2 partidos de 3 en esta segunda vuelta. Aprovecha Unión y Cultura, no dejando puntos en el camino, haciéndose fuerte como local, ganando, y ahora aprovechó y le ganó a Belgrano de Santi Espíritu. ¿Qué partido el que se va a venir la fecha que viene? Porque van a jugar Teodelina y Unión y Cultura.
en el próximo encuentro, en el 18 de julio, así que va a ser un partidazo de dos equipos con un gran momento hasta el momento. Vamos a pseudos empates 0-0. Por un lado, Sportivo Santi Espíritu y Juventud Porredón. 0-0, no se sacaron ventajas. Empate que a Sportivo no le sirve para nada, porque Sportivo también necesita sumar de a 3, necesita ganar por la condición que está pasando en la tabla de posiciones. Y Juventud Porredón, que todavía está sondeando lo que es la zona de playoff, pero no se tiene que relajar. No se tiene que relajar porque la Liga Benadense, la primera adicional A, es así. Dejás puntos en el camino y los de abajo te empiezan a comer y empezás a perder posiciones y podés quedar fuera de la fase de playoff. Cuando veamos la tabla vamos a ver todo actualizado y veremos en qué posición se encuentra Porredón. Lo cierto es que se trajo un punto de Santi Espíritu, que si vamos al caso le sirve un poco más a Porredón que a Sportivo por la posición en la tabla, sin lugar a dudas. Otros de los equipos que realmente ha bajado el nivel y bastante, Racing de Teodelina, que no pudo frente a Lugues, un empate pálido ayer en el Juan Falcón, en la localidad de Teodelina, 0 para Racing, 0 para Lugues. Racing sigue estando en zona de clasificación, pero lo mismo que Porredón se lo digo a Racing. No se tiene que relajar el conjunto de Teodelina porque lo que es la parte de abajo, los que suman, achican y se empieza a complicar lo que es la fase de playoff. Yo te diría que a esta altura del campeonato, los que están tranquilos son los tres de arriba. Studebaker, Unión y Cultura y Jorge Newbery. Después el resto de local se tienen que hacer fuerte y no tratar de dejar puntos en el camino. El que sí tuvo una tarde positiva y victoria de 6 puntos es Sportman Carmelense, porque le ganó a Centenario 2-0 como local. Victoria también importante para Sportman Carmelense, porque aprovechó el empate de Sportivo, porque aprovechó la derrota de Sarmiento de Magiolo frente a Teodelina, porque sabe que Centenario perdió justamente el rival directo de Sportman Carmelense y por eso el partido de 6 puntos para Sportman, porque los dos están ahí en la zona de promoción, sondeando la zona de descenso directo. Sportman Carmelense se llevó un triunfazo por 2-0 y completamos con otro 0-0 en el estadio de Atlético El Hortondo. 0 para Atlético, 0 para Sportivo Rivadavia en el Pancho Fiori, justamente ayer en la localidad de El Hortondo. Un empate para los dos, yo creo que está bien. Un empate 0-0 en donde ambos equipos también están ahí sondeando la zona de clasificación a playoff. Y yo creo que no le viene para nada mal el empate entre Atlético El Hortondo y Sportivo Rivadavia. Vamos a ver la tabla de posiciones, a ver cómo están las cosas tras 18 fechas jugadas. Lo decíamos, Studebaker ahora es el puntero, ahí nomás, miren cómo está la tabla. 36 Studebaker, 35 Unión y Cultura, 34 Jorge Newbery. Está que arde el campeonato. Igual influye hasta ahí nomás lo que son las posiciones, porque después, cuando tengan que jugar mano a mano, implican lo que es la localía, pero ya con clasificarse entre los 8 ya es más que suficiente. Así que yo te diría que Studebaker, Unión y Cultura y Jorge Newbery, a este ritmo que vienen, obviamente con el pasar de la fecha ya van a estar prácticamente clasificados, pero está muy reñido lo que es los primeros puestos. Y ahí nomás, Porredón tiene 33. Por eso decíamos que no fue tan malo el empate de Porredón en Santi Espíritu, porque está ahí a 3 puntos de la punta, en zona de clasificación. Así que bueno, ya un poquito más abajo Atlético, con 29 puntos, ya con 4 puntos de diferencias por sobre Juventud Porredón, 28 Rivadavia, 27 Racing, y ahí aparece el Lomo Negro. Teodelina Fútbol Club, con estas 3 victorias de manera consecutiva, aparece en zona de clasificación. Hace un mes atrás, Teodelina lo veíamos muy cerca, sondeando y, te diría ahí, rozando la zona de promoción. Y hoy lo vemos al Lomo Negro con 25 puntos, estando entre los 8 clasificados a playoff. Por supuesto, Peñarol con 24, Hugues con 22, todos muy cerquitas de esa zona, así que está apasionante la Liga Benadense de Fútbol. Como verán, no hay un equipo que predomine, que haya sacado muchos puntos de ventaja. Está todo más que peleado. Viene Belgrano Santi Espíritu, Sarmiento de Magiolo y Sportman Carmelense con 20 puntos. Ahí nomás, todos cerquitas, todos pegaditos por diferencia de gol. Está arriba Belgrano Santi Espíritu, Sarmiento seguiría con 20 y Sportman Carmelense. Y Sportivo aparece un poco más abajo, en zona de promoción, con 13 puntos, y ahí la importancia de la victoria de Belgrano de Santa Isabel. ¿Por qué?
porque tiene 12, al igual que Centenario. Sigue siendo último Belgrano de Santa Isabel, pero ahora fíjense que si logra o puede conectar una nueva victoria a la fecha que viene, ya podría superarlo a Centenario, superarlo a Sportivo Santi Spíritu y achicarle bastante a Sportman Carmelense. Por eso lo importante que fue la victoria de Belgrano, porque ahora ve la zona de promoción un poco mejor. Tratar de salir de esa zona complicada de abajo, donde aprovechó la derrota de Centenario, aprovechó el empate de Sportivo Santi Spíritu y ahora la cosa cambia para el general, cosa que hace 7 días atrás, cuando recibió esa goleada frente a Teodelina, la cosa se veía muy, pero muy complicada. Señores, ha pasado en números, en estadísticas, todo lo que es la primera divisional A. Todavía queda un largo trecho por definirse, van 3 fechas de 15 para el cierre de la fase regular, así que tendremos el fecha tras fecha, todos los lunes seguiremos lo que será la primera divisional A y ya obviamente con el transcurrir de la semana sabremos quiénes serán los clasificados a fase de playoff. Vamos a una pausa y a la vuelta del bloque ya lo vamos a tener en los estudios a Juan Ignacio Tardío y vamos a terminar de completar la información de Studebaker con el invitado del día de hoy aquí en Sonic TV y vamos a hablar un poquito de su partido frente a Jorge Newbery, de cómo está desde lo personal, cómo se siente él siendo el arquero titular de Studebaker y muchas otras cosas más. Pausa y ya volvemos con la nota en vivo y en directo. Volvemos a Conexión Deportiva y ahora sí, veníamos anticipando, veníamos diciendo que íbamos a tener la palabra de Juan Ignacio Tardío. Hablábamos hace instantes de lo que fue la victoria de Studebaker en Venado Tuerto, la punta del campeonato para Studebaker y por supuesto todo lo que habíamos hablado anteriormente y anticipando lo vamos a desarrollar ahora. Ganó Studebaker 2-1 frente a Jorge Newbery, ganó en Venado Tuerto. Partido 0-0, Juani fue fundamental en esa incidencia que vamos a estar hablando y vamos a estar desarrollando ahora en estos momentos. Lo termina empatando Studebaker, lo termina dando vueltas sobre el final y Studebaker, hoy vemos la tabla y es el puntero de la fase regular. Y justamente Juan Ignacio Tardío, que lo tengo aquí a mi izquierda, es el responsable en la actualidad, es el arquero titular del conjunto de Javier Osela. No quiero perder más tiempo y ya lo voy a estar saludando a Juani en estos momentos. Juani, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, Johnny. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, acá andamos. Bueno, Juani, ¿contento por la victoria ayer en Venado Tuerto? Sí, la verdad que sí, lo veníamos buscando, ya la segunda consecutiva, después de varios empates, así que bueno, necesitamos volver ahí arriba. Juani, ¿cómo viste el encuentro? Hablábamos justamente y analizamos el 0-0, donde fuiste fundamental. ¿Por qué fue fundamental, Juani? Porque contuvo un penal justamente que quizás hubiera cambiado la historia del partido. Al igual Newbery se puso en ventaja también 1-0, o sea que no influyó mucho si metía o no el gol, pero terminan empatando, lo terminan dando vuelta, tuvieron que pelearla, tuvieron que plantearse el partido de una manera inteligente, pero bueno, todas estas acotaciones que yo estoy haciendo, no sé si vos coincidís conmigo, y ¿dónde viste el fuerte de la victoria de Studebaker? Bueno, sí, la verdad que fue un partido durísimo, sobre todo el primer tiempo, donde no podíamos tener la pelota y bueno, ellos se nos venían por muchos casos, así que no, la verdad que fue durísimo y bueno, ya el segundo tiempo yo creo que manejamos el partido y hicimos un segundo tiempo casi perfecto donde pudimos hacer los 2 goles. ¿Fueron 2 tiempos diferentes, Juan, y el primero y el segundo? Sí, la verdad que sí, totalmente diferentes, ya con los cambios en el segundo tiempo yo creo que para tener más gente de arriba donde pudimos lograr la diferencia. Juani, fue fundamental haber empatado, o sea, no tan sobre el final del partido, ¿no? Para que ustedes le den el respiro suficiente y puedan, después del empate, ser superiores a Jorge Newbery y haber ganado el partido. Sí, logramos el empate, apenas arranca el segundo tiempo y eso, bueno, nos dio muchas cosas para poder salir a buscar el partido y la verdad que lo necesitamos. Contame un poquito del penal que fue fundamental, donde obviamente contuviste un penal, después
llegaba el 1-0 de ellos, pero bueno, quizás hubiera sido distinto si entraba o no el penal, pero bueno. Contame ese momento, ¿cómo lo viviste, Juani, a la hora de contener el penal? No, la verdad que lo viví muy tranquilo. Traté de esperarlo hasta último momento y bueno, y por suerte pude adivinarlo y bueno, y ayudar al equipo, que es lo importante. ¿Sabía más o menos que iba a ir ahí o te decidiste a último momento? No, yo me iba a tirar en primero cruzado y bueno, y a último momento como que vi algo ahí y digo, bueno, me la jugué para el otro lado. Así que... Bien, perfecto. Juani, esto es más o menos una antesala, un anticipo, se pueden encontrar con lo mismo, pensando un poco en lo que va a ser la final de la Copa de la Liga, que justamente tienen que jugar frente a Jorge Newbery. ¿Cómo esperás ese partido? Y la verdad que sí, era un partido también de playoff, de final, semifinal. Y bueno, sí, yo creo que va a ser un partido muy parecido. Va a ser, yo creo que más duro todavía. Tienen un buen equipo, ellos muy buenos jugadores. Así que bueno, sí, sirve para lo que viene y bueno, para poder conocerlo un poco más también. Perfecto, Juani. Nos vamos a meter un poquito en el club. ¿Cómo estás viendo esta temporada, esta fase regular de Studebaker, que viene haciendo, te diría, casi perfecta, con muy pocas derrotas en lo que va de esta fase regular? Ya consumidas 18 fechas, pero ¿cómo ves al equipo ahora consolidado en el arco, Juani, no? No, la verdad que lo veo muy bien. Habíamos arrancado muy bien, bueno, después tuvimos ahí unas seguidillas que no pudimos ganar, pero la verdad que estamos volviendo a encontrar lo que buscamos y lo que veníamos teniendo, y la verdad que veo el equipo muy bien, sobre todo un grupo muy lindo, donde hay muy buenos jugadores, la verdad que hay mucha jerarquía ahí dentro del equipo. Bien, Juani, y desde lo personal, preguntarte cómo estás viviendo estos partidos, estos meses, ¿no? Que ya te ha tocado ser el arquero titular, porque Studebaker había arrancado con un arquero en lo que fue la Copa Ciudad, en lo que fue la temporada. Después pasaron un par de cosas y ahora te estamos viendo ya consolidado en el arco y siendo fundamental y protagonista en varios partidos. Pero bueno, por supuesto, preguntarte desde tu punto de vista cómo estás sintiendo esto siendo el dueño del arco de Studebaker, ¿no? No, la verdad que trato de vivirlo tranquilo, con calma y siempre disfrutándolo, porque es algo que busqué siempre desde hace varios años. Bueno, y por suerte se me está dando ahora y trato de disfrutarlo al máximo, más en el club que quiero y soy hincha, así que tratar de disfrutarlo cada partido. Bien, Juani. Y como para ir cerrando la nota ya, ¿qué es lo que te pide Javier? ¿Qué charlas tenés con el técnico, con los ayudantes de campo? ¿Cómo encarás todos los partidos que te toca defender el arco? No, que trate de disfrutarlo, que esté tranquilo, que tengo la confianza del cuerpo técnico y de todo el equipo, y que bueno, que hable con mis compañeros, que trate de tener un poco de personalidad, y la verdad que me están ayudando muchísimo y me brindan mucha confianza ahí. Bien, Juani, bueno, muchísimas gracias por haber venido, felicitaciones por este buen momento de Studebaker, puntero del campeonato, por supuesto por tu momento personal, que estarás viviendo algo muy pero muy lindo. Bien nos estabas explicando hace instantes, así que bueno, agradecerte por eso y bueno, tenés este cierre de nota para agradecerle a quien vos quieras en este gran momento tuyo. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por la invitación y por este momento, y la verdad que sí. Nada, agradecer siempre a mi familia, que es la que siempre me bancó en todos los lados donde estuve, en Independiente, en Studebaker, siempre me acompañaron a todos lados y siempre están ahí presentes, y bueno, y a mis compañeros por darme tanta tranquilidad y confianza a la hora de jugar cada partido, la verdad que, y al club sobre todo también. Juani, excelente, muchísimas gracias y bueno, a seguir adelante y a seguir por este buen camino del equipo de Studebaker. Bueno, Johnny, muchísimas gracias. La palabra de Juan Ignacio Tardío, arquero hoy consolidado, ya titular del primer equipo de Studebaker. El verde ganó en Venado Tuerto. Habíamos hablado anteriormente, estábamos diciendo lo que es el tema de estadísticas de números. Studebaker, yo ya lo dije el programa pasado en Conexión Deportiva, un puñado de partidos y ya Studebaker va a estar clasificado a playoff. Viene haciendo una fase regular más que perfecta, más que excelente. Ahora nuevamente primero, había estado primero en otras fechas anteriores. Después había bajado un poco lo que fue el tema del ritmo, el tema de la intensidad, pero con muy pocos partidos perdidos. Y hoy el verde ganó en Venado Tuerto, le ganó Jorge Newbery, que venía siendo uno de los favoritos en la fase regular. Tercero, justamente Jorge Newbery ahora quedó, pese a la derrota, o luego de la derrota frente a Studebaker. Así que así están las cosas hoy en la Liga Venadense de Fútbol, donde Juan Ignacio Tardío pasó
por los estudios de Sonic TV. Pausa y ya volvemos porque tenemos que cerrar con lo que es la información. Mundial de Clubes, tenis y fútbol argentino, porque también hay que hablar de nacional e internacional, que todo va a pasar por aquí, por Conexión Deportiva. Ya volvemos. Volvemos aquí a Conexión Deportiva, ya hemos tenido la nota con Juan Ignacio Tardío. Habíamos hablado en el bloque anterior que íbamos a meternos desde lo que es lo internacional y lo nacional, pero obviamente hay que completar lo que es la Liga Benadense de Fútbol, porque no solamente se jugó la primera divisional A, sino también hay que hablar de la primera divisional B, porque hubo acción en la tarde de ayer, no en las zonas campeonato. Las zonas campeonato A y B arrancarán la semana que viene, que vamos a estar repasando cómo han quedado los grupos conformados de las zonas campeonato, donde está Independiente de Villa Cañas tratando de lograr el ascenso a primera y está ahí, por lo menos está a 6 partidos de lograr el principal objetivo que hay en la B, ¿no? Tratar de ascender a primera. En instantes vamos a repasar cómo han quedado las zonas campeonato A y B, pero se jugaron las zonas repechaje ayer. Estos equipos que vamos a repasar ahora son los equipos que aspiran a jugar la promoción. Ya directamente ascender no tienen chances, pero sí meterse en la promoción con los equipos que promocionen en la primera divisional A, por supuesto. Vamos a arrancar con la zona repechaje C, justamente, que quedó de la siguiente manera. Los Andes de San Eduardo le ganó 3-0 a Sacachispas. Le ganó como local el conjunto de los Andes al conjunto de Venado Tuerto. Y después, pseudos empates 0-0. En Rufino, Belgrano y Náutico Melincue empataron 0-0. Y en Chapuy, el Deportivo Chapuy y Matienzo de Rufino empataron 0-0. Acá se empiezan a cruzar los equipos. Como vemos, hay equipos de la zona 2 y de la zona 1 de lo que fue la primera parte de la fase regular, así que ahí está el tema de las zonas repechaje. Y en la zona repechaje D, justamente lo vemos a Sportman de Villa Cañas. Victoria importante, comenzó con el pie derecho el conjunto de Sandro Ingalina, 3-0 a Independiente de Amenábar. El Mono Maidana, uno de los autores de los goles, Julián Andrada, justamente fue otro que anotó ayer, aquí nomás, cerquita de los estudios de Sonic TV, y también Guille Sperli, los autores de los goles de la victoria de Sportman, 3-0 sobre Independiente de Amenábar. Clásico de María Teresa se vuelve a dar, se había dado hace poquito, hace semanas atrás, en la fase regular, habían empatado 0-0, y ahora el clásico se lo quedó Nueva Era. Le ganó 2-1 a Sportivo María Teresa, así que también el conjunto de Nueva Era arranca con el pie derecho esta zona repechaje D, y no se sacaron ventajas Defensores Talleres y Benur de Rufino en un partido entretenido. 2-2 en Venado Tuerto entre la T y el conjunto BH de Rufino. Sportman de Villa Cañas está en la zona repechaje D. Antes vamos a repasar la zona repechaje C, justamente cómo quedó la tabla de posiciones. Ahí está, gracias Joaquín. Los Andes es el puntero, el único equipo que ganó. Después Belgrano de Rufino, Chapuy, Melincue y Matienzo empataron, quedaron con un punto. Sin puntos el Sacachispas. Y en la zona repechaje D, ahí lo vemos, a Sportman de Villa Cañas y a Nueva Era de María Teresa. Sportman, por diferencia de gol, empieza a ser puntero en el campeonato, en este mini campeonato. Benur y Talleres 1 punto, Sportivo María Teresa, Independiente de Amenábar 0. ¿Cómo es el tema acá? Para que se entienda, lo vamos a enfocar en lo que es la zona de Sportman, justamente, la zona de repechaje D. Sportman, para seguir en carrera, se tiene que quedar con el grupo. Tiene que ganar este grupo. Ser mejor que Nueva Era, ser mejor que Benur, que Talleres, que Sportivo y que Independiente de Amenábar. Quedándose con el grupo, va a clasificar y se va a encontrar con los que queden afuera de las zonas campeonato. Ahí se va a armar otro grupo de 4, con otro grupo de 4 más, que viene de la otra zona. O sea, el ganador de la otra zona, que nombrábamos anteriormente, va a clasificar y se va a unir con los otros 3 que queden afuera. ¿Por qué lo explico así? Porque las zonas campeonato, que arrancarán la semana que viene, donde Jorge Ñubri de Rufino
San Jorge de Carmen, Sportivo Avellaneda y San Martín de Chobet es una de las zonas, zona campeonato A. De ahí saldrá un equipo que ascenderá a primera división, los otros 3 tendrán que jugar por un lugar en la promoción. Y en la zona campeonato B lo vemos a Juventud Unida de Santa Isabel, a Ciudad Nueva de Venado Tuerto, a Independiente de Villa Cañas y a Central Argentino de Venado Tuerto. Ahí está el rojo, en la zona campeonato B. Por supuesto, rivales a vencer, Juventud Unida y Central Argentino, que quizás apuntan a ser los rivales más complicados para que Independiente logre el ascenso a primera. De aquí también saldrá un equipo ya ascendido directamente, los otros 3 se unirán con los primeros que pasen de las zonas repechaje. Más o menos para que se entiendan cómo se va a decidir lo que es ascenso directo y promociones en la Liga Venadense de Fútbol. Resumen al instante, resumen completo de lo futbolístico de la Liga Venadense y ya rápidamente quiero pasar al básquet, porque el básquet se está definiendo lo que es el torneo Apertura 2025 de la Asociación Venadense de Básquet. Olimpia por un lado, Atlético Lortondo por el otro. Recordemos que en el programa pasado habíamos dicho Olimpia elimina a Sportman de Villa Cañas en las semifinales. Atlético dejó en el camino a Firmá Fobal y se vieron las caras el último viernes por la noche, donde Olimpia fue muy superior a Atlético. Como veníamos diciendo, anticipando ya en varios programas anteriores, muy difícil, muy complicado que a Olimpia se le escape este torneo de apertura. Arranca bien con el pie derecho, le ganó 80-65 en el primer partido jugado en Venado Tuerto. El segundo juego será en el Hortondo, el próximo viernes se jugará el segundo juego. Voy a aclarar una cosa y voy a corregir una cosa que quedó archivado, grabado en el programa anterior. No es al mejor de 5 partidos. No es al mejor de 5 partidos la serie final, sino al mejor de 3. Como había yo anticipado en el programa anterior, voy a corregir eso. Se había jugado en su momento al mejor de 5, ahora la Venadense decidió hacerlo al mejor de 3, como era antes. Así que, ¿cómo es el tema? Si Atlético le gana a Olimpia el próximo viernes, habrá tercer partido, que se va a jugar en Venado Tuerto, porque Olimpia posicionalmente fue el mejor equipo de la fase regular, quedó primero. Se jugaría el último partido en Venado Tuerto. Si Olimpia le gana a Atlético en el Hortondo, Olimpia volverá a gritar campeón de esta edición 2025, de este torneo apertura de la Venadense de básquet. Así que así están las cosas. Se puede terminar el viernes con la victoria de Olimpia, y si Atlético el Hortondo gana, tendrán que ir a un tercer partido en cancha de justamente Olimpia de Venado Tuerto. Vamos a cerrar este bloque y ya nos metemos en el último bloque. A la vuelta hablaremos Mundial de Clubes, fútbol argentino, tenis, y ya le daremos cierre a esta edición de Conexión Deportiva. Pausa y ya volvemos. Volvemos a Conexión Deportiva y ahora sí nos metemos en el último bloque del programa y vamos a empezar a hablar o a desarrollar lo que ha sucedido, lo más importante, lo que ha sucedido el fin de semana, y por supuesto vamos a arrancar con el Mundial de Clubes. Desde lo futbolístico finalizó el Mundial de Clubes. Ayer por la tarde ha terminado este primer Mundial de Clubes organizado por la FIFA. Desde mi punto de vista, para mí fue un éxito, realmente, porque estaba ahí la prueba piloto, a ver si funcionaba o no funcionaba, si la gente iba a responder, si no iba a responder, las críticas del periodismo y demás. Yo creo que fue un Mundial de Clubes muy, pero muy bueno. No hubo ningún tipo de problemas, fallos arbitrales realmente muy, pero muy perfectos. No hubo ningún tipo de polémica grave que haya afectado a algún partido. La tecnología se ha portado muy, pero muy bien. El VAR ha actuado de una manera excelente, perfecta. Yo creo que ha sido un Mundial de Clubes realmente muy, pero muy bueno, donde por supuesto que estuvo jugando River, estuvo jugando Boca, para destacar los equipos del fútbol argentino. No les ha ido muy bien, ambos equipos quedaron afuera en fase de grupos, pero bueno, fueron artífices de este primer Mundial de Clubes que me saco el sombrero con el Chelsea de Inglaterra, los Blues, y esto va dedicado personalmente a un amigo mío
que si llega a ver el programa seguramente se va a poner contento, Lucas Besone, que es fanático, partidario y hincha justamente del Chelsea, va estas palabras dedicadas para él, porque el Chelsea fue el campeón del Mundial de Clubes, contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos, yo les puedo asegurar que estaba de punto el Chelsea ayer por la tarde en el estadio MetLife en New Jersey, también haciendo una antesala y una previa de lo que va a ser el año que viene. Porque el año que viene tenemos Mundial de Fútbol, de selecciones, y lo que vimos durante un mes en los estadios, en lo que es el clima en los Estados Unidos, lo vamos a ver el año que viene. Porque el año que viene el Mundial se juega en Estados Unidos, comparten México, comparten Canadá, no tanto como va a ser la concentración en los Estados Unidos, pero el Chelsea gritó campeón ante todos los pronósticos, ante el que venía siendo el mejor equipo del mundo, el que nadie le podía ganar, el imbatible Paris Saint-Germain. Ayer padeció realmente el partido, fue una planadora el Chelsea, realmente le dio de su propia medicina el Chelsea al conjunto parisino. Luis Enrique no le encontró nunca la vuelta al equipo, nunca le encontró la vuelta a sus jugadores, y realmente el equipo de Maresca hizo las cosas de una manera perfecta. Felicitaciones para Enzo Fernández, el argentino campeón del mundo, que actualmente es el jugador más importante que tiene el Chelsea, el capitán justamente del equipo inglés, cuando no está Reece James, porque Reece James es el principal capitán, pero es uno de los capitanes justamente Enzo Fernández, que no sabe lo que es perder una final. Enzo Fernández, realmente las estadísticas del ex jugador de Defensa y Justicia y River son realmente más que importantes, ¿no? Realmente son muy pero muy llamativas, y no sabe lo que es perder una final Enzo Fernández, y el Chelsea ayer hizo lo que tuvo que hacer. Iba de punto a la final, no era el favorito, claramente el favorito era el Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque le había hecho 4 goles al Atlético Madrid en la primera fecha en la fase de grupos, había goleado al Real Madrid nada más y nada menos por 4-0, venía jugando de una manera sobresaliente, le había ganado 5-0 en la final de la Champions al Inter, era una planadora el Paris Saint-Germain. Más allá o pese la derrota que tuvo contra el Botafogo en la fase de grupos, que el Botafogo de Brasil le había ganado 1-0, después fue perfecto lo del conjunto parisino, que abrochó las semifinales de una manera perfecta ante nada más y nada menos que el Real Madrid, haciéndole 4 goles, pero ayer realmente fue una sombra el Paris Saint-Germain, realmente. Y lo que hablaba del fútbol cuando analizaba la victoria de Belgrano frente a Peñarol del Hortondo, que Belgrano había sufrido una derrota bastante frustrante frente a Tidelina, lo que es el fútbol, ¿no? Que por ahí no tiene lógica, por ahí no tiene favoritos, que un partido es distinto al otro, y realmente el Chelsea lo demostró. Son partidos entre los equipos europeos, vos te equivocás y padecés, por más que vos tengas el potencial que tengas, por más que vos tengas más equipos que el otro. Entre los equipos europeos es muy difícil que los equipos te perdonen, y el Chelsea ayer hizo lo suyo. No fue la tarde del Paris Saint-Germain, el Chelsea hizo lo que tuvo que hacer, 3-0 en el primer tiempo, así como si nada. Después creo que los otros minutos se tuvieron de más, el segundo tiempo estuvo de más, el París nunca le pudo encontrar la vuelta al partido, y el Chelsea se quedó con el primer Mundial de Clubes organizado por la FIFA, que seguramente va a ser un éxito y se va a jugar de acá a 4 años. Seguramente el próximo Mundial de Clubes en el 2029 lo vamos a tener, veremos a dónde, pero seguramente lo vamos a tener nuevamente presente en alguna que otra sede. Seguimos hablando desde lo futbolístico y vamos a hablar del fútbol argentino, porque se jugó ayer la primera fecha, mejor dicho, el viernes. Comenzó la primera fecha, continuó el sábado, continuó ayer, continuará hoy. Arrancó el fútbol argentino. Primera fecha del torneo Clausura de la Copa de la Liga, donde tuvo nada más y nada menos el debut de Angelito Di María. Para destacar lo que fue el debut del campeón del mundo en su casa, realmente con sus colores, con su equipo, con Rosario Central, más allá de que Central no ganó. Pero Di María fue fundamental, porque Di María convirtió de penal, ganaba Central 1-0, después Godoy Cruz en empata sobre el final, pero lo más importante es que Angelito volvió a la Argentina, volvió a su casa, y fue una fiesta el gigante de Arroyito, realmente, porque recibieron nada más y nada menos que a un campeón del mundo. Otro de los campeones del mundo que está por esperar para debutar es Leandro Paredes, que ayer por la tarde no jugó.
Argentino 0, Boca 0 en la Paternal, un partido chato de Boca. Realmente no fue un gran partido para el equipo de Miguel Ángel Russo. Tendrá que mejorar y mucho el conjunto Ceneice y por supuesto veremos la importancia que tendrá Leandro Paredes como eje en la mitad de la cancha, como el dueño de la mitad de la cancha. Por supuesto tendrá que hacer varios méritos y muchas cosas para que este Boca mejore, porque realmente no fue un buen partido del Ceneice y por supuesto tendrá que mejorar de acá al final si quiere pelear el campeonato. El Estadio Monumental de River ayer recibió al último campeón del fútbol argentino, nada más y nada menos. Pasillito para la gente del Calamar, para la gente platense fue al Monumental ayer, pero ganó River. Ganó el Millonario 3-1, gran victoria del equipo de Marcelo Gallardo con debut y gol de Maximiliano Salas, la nueva cara del conjunto millonario. Después de la novela que fue con Racing, Maxi Salas se presentó con la número 7, convirtió y fue un gran partido justamente del flamante refuerzo del millonario. Ganaba River 1-0, gol de Colidio, lo empataba justamente Platense con el gol de Ronaldo Martínez, el 2-1 de Salas y después Miguel Ángel Borja, el colombiano, cerró la victoria de River 3-1 frente a Platense. Ganó San Lorenzo de Almagro, gran victoria en Córdoba del conjunto Ciclón, le ganó 2-1 a Talleres en Córdoba. Talleres complicadísimo, arranca clausura en zona de descenso directo, así que tendrá que hacer mucho pero mucho trabajo el conjunto de Talleres. Independiente en Junín ayer en un partidazo empató 2-2, perdía 1-0, lo empató, perdía 2-1, lo volvió a empatar, así que fue un partidazo. Polémica derrota de Racing el sábado por la noche frente a Barraca Central con un penal más que polémico, con un gol anulado a Maravilla Martínez también bastante dudoso. Fue un caos el cilindro de Avellaneda. Barracas se quedó con la victoria y le ganó 1-0 a Racing. Para destacar algunos resultados de la primera fecha de la Copa de la Liga Torneo Clausura, que continuará hoy. Hoy, por ejemplo, juegan Tigre y Vélez. Para destacar, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto se estará enfrentando frente al Matador en Victoria. Y para cerrar el programa, vamos a cerrar con tenis. Porque ayer por la tarde en el All England, en el Court Central, ayer al mediodía arrancaba el partido. Jannik Sinner, el italiano, se consagró como el rey de Wimbledon, el rey del césped. Destronó a Carlos Alcaraz, que venía siendo el rey por 2 años consecutivos, venía siendo bicampeón de Wimbledon. Jannik Sinner en una gran final le ganó 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, justamente en 3 horas y 45 minutos al español Carlos Alcaraz. Se toma un poco de revancha de lo que fue hace un mes atrás la lapidaria derrota de Jannik Sinner, donde tuvo 2 puntos para quedarse con Roland Garros, no lo pudo cerrar y Carlos Alcaraz le arrebata justamente el trofeo de los mosqueteros y se queda con Roland Garros. Esta vez no dejó dudas a Jannik Sinner, fue mejor que Alcaraz y fue el justo campeón de Wimbledon. Lo había dicho en aquella edición de Conexión Deportiva cuando hablábamos de Alcaraz, campeón de Roland Garros. Son los 2 mejores jugadores del mundo por escándalo. Realmente están muy, pero muy lejos del resto, el italiano y el español, 1 y 2 del mundo, pero están muy lejos del resto. Realmente están marcando una diferencia tremenda. El nuevo Federer Nadal de esta era, sin lugar a dudas, ese es el nuevo clásico, es la nueva rivalidad que estamos teniendo los amantes del tenis, ¿no? O la gente que le gusta el tenis. Así que una gran rivalidad. Y para cerrar, tengo un dato de los últimos 8 Grand Slams, contando los 4 del año pasado, de los últimos 7, perdón, contando los 4 del año pasado y los 3 que se vienen jugando hasta el momento, 4 Grand Slam ganó Sinner y 3 ganó Alcaraz. Para que ustedes se imaginen la diferencia que están sacando estos tenistas. Ahora sí, cerramos esta edición de Conexión Deportiva. Esto ha sido todo de esta jornada de lunes. Por supuesto, agradecer, como siempre, mi compañero de programa, que nunca se lo ve, pero es más que importante llevando lo que es las cámaras, lo que es las placas, para que todos ustedes estén informados al instante. Todo de manera perfecta, con la calidad que nos garantiza y la calidad que nos caracteriza aquí la gente que conforma Sonic TV. El señor Joaquín Onelia, que siempre está en todos los detalles. Quien les habla, Jonathan Villafañe, quien les lleva la conducción, siempre adelante
de este programa y por supuesto cerrar con nuestro productor ejecutivo. Es él que lleva el timón adelante, es el que trata de ver que las cosas salgan perfectas, es el que está con el ojo mirando una cosa o la otra, el que está pendiente y latente de todo para que este producto siga adelante y sea visto por muchas personas, no solamente en la localidad de Villa Cañas, sino en todo el sur de Santa Fe. Por supuesto, agradecerle al señor Oscar Andrés Canavese. Gente, será hasta una nueva edición de Conexión Deportiva. Lunes que viene estaremos con mucha más información, todo abocado al deporte regional, nacional e internacional. Nos estaremos viendo. Chau.